¿Estamos? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este encuentro, en este contexto tan particular que nos ha tocado vivir y transitar nuestras prácticas. Más allá de las adversidades que nos ha ocurrido, nos ha dado aprendizaje y nos ha permitido, aún de manera virtual, encontrarnos. En este encuentro de hoy trabajaremos algunas ideas acerca de la enseñanza y el aprendizaje de la geometría. Este equipo sigue conformado por las mismas integrantes. Soy Alejandra Perazzoli, del Instituto de Formación Docente Continuo de Villa Regina. Soy Flavia Santamaría, del Instituto de Formación Docente de Bariloche. Yo, Graciela Madariaga, del Instituto de Luis Beltrán. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Almendra, soy del Instituto de Formación Docente Continua de Catriel. Buenas tardes, yo soy María Cristina Auro, del Instituto de Formación Docente del Bolsón. Buenas tardes, mi nombre es Solange García, del Instituto de Formación Docente del Bolsón. Hola, yo soy Viviana, del Instituto de Formación Docente de General Roca. Bueno, queremos contarles que cuando empezamos a pensar en este trayecto, como la vez pasada, volvimos a hacernos preguntas. A lo largo de este encuentro intentaremos ir dando tratamiento a esas preguntas que nos formulamos, no de manera exhaustiva ni acabada, sino ofreciendo algunas ideas que ayuden a repensarlas. Si bien el diseño curricular de educación inicial y el de educación primaria destinan un eje en el que se listan los contenidos referidos al conocimiento del espacio y al estudio de las formas geométricas, también es necesario reconocer que estos contenidos, en pos de priorizar la enseñanza del número y de las operaciones, quedan para después. Y después el tiempo del año no alcanza, y terminan quedando sin enseñarse, aun cuando son incluidos en las planificaciones. Creemos también que se relega por una cuestión de que no hay muchos desarrollos, ¿sí? Experiencias o materiales específicos para nivel primario, pero en primer ciclo, y específicamente para el primer grado. En nivel inicial cuentan con muchos materiales y desarrollos, y después hay un salto, ¿sí? Hacia segundo ciclo. Entonces se hace un vacío ahí bastante considerable en primer ciclo. Y es cuando justamente se tienen que sentar las bases, ¿sí? Para anclar todos los saberes que le corresponden a segundo y tercer ciclo. Entonces por allí creemos que por allí es una de las razones por las cuales se relega la enseñanza de la geometría. También otra cuestión que se considera, o que consideramos nosotros, que por allí las escuelas no cuentan con todos los recursos que son necesarios para llevar a cabo el trabajo matemático. Y a veces si cuentan con materiales no están completos, por ejemplo, si hablamos de cuerpos, están los cuerpos, esas cajas que manda el Estado, y están los cuerpos convencionales y no están los cóncavos, por ejemplo, y así con otras cuestiones. Están los geoplanos, pero todos son diferentes, no tienen la misma estructura, entonces eso también imposibilita el trabajo más apropiado y pertinente. Y a veces las escuelas poseen los recursos, pero se torna como un trámite burocrático la solicitud de esos materiales, ¿sí? El llevarlos al aula, la devolución. Entonces, bueno, son como varias cuestiones que hacen que se relegue la enseñanza. Otro aspecto, Graciela, no menor, es que en educación inicial se prioriza la enseñanza del espacio, que suele abandonarse después en la escuela primaria. Por el contrario, en primaria se prioriza la enseñanza de las formas y figuras, quedando relegados los problemas espaciales. Todos sabemos que los conocimientos matemáticos no se construyen de una sola vez y para siempre, sino que implican un proceso largo. Por eso consideramos fundamental iniciar este proceso, tal como los proponen nuestros dos diseños curriculares, el de nivel inicial y el de nivel primario, dando lugar
ya desde el nivel inicial a las nenas y a los nenes, a las niñas y a los niños, a construir experiencias potentes con la geometría, así como a continuar profundizando en primer ciclo los problemas espaciales que se inician en el nivel inicial, invitando de alguna manera a romper con estos mitos que circulan de que se primariza el nivel inicial o que se infantiliza la escuela primaria. La idea es que exista esta continuidad, esta articulación entre los dos niveles, sin que pase ni una cosa ni la otra, ni se primarice ni se infantilice la escuela primaria, ¿no? En este sentido... Ajá. Bien, bien. En este sentido, sí, tenía que activar el micrófono. En este sentido, son múltiples las razones que motivan la enseñanza de la geometría. En principio, niñas y niños son sujetos de derecho. Derecho a la educación integral, que les permita ser parte de un entorno natural y sociocultural. Esto implica la alfabetización cultural, y dentro de la alfabetización cultural existen y están los contenidos geométricos en la educación inicial y primaria. Bueno, también sabemos, tenemos claro que muchos de los aprendizajes que los niños construyen muchas veces están motivados por el deseo de jugar, porque necesitan determinados conocimientos que les permiten ser parte de los juegos, de las relaciones con sus compañeros y sus compañeras, para jugar mejor. Es decir, que necesitan de esos conocimientos en el presente, no solo para el futuro. Tal vez a los niños no les interesa si eso les sirve o no para el futuro, eso nos interesa a los adultos, ¿no? Entonces, esta razón consideramos que es fundamental para incluir la enseñanza de estos contenidos en los diseños curriculares. Así que, bueno, invitamos a pensar en ello. En este sentido, bueno, Cristina, es fundamental, como estamos diciendo, contemplar también otras razones más para la enseñanza de la geometría. Por su valor instrumental, ya que disponer conocimientos geométricos ayuda a resolver problemas. También por su valor cultural y estético. Por su valor formativo intrínseco, ya que permite desarrollar un modo particular de pensar. Y también por su valor preparatorio, ya que el desarrollo de futuros aprendizajes son base para construir otro tipo de conocimientos. En esta imagen, bueno, nos damos cuenta de algunos conocimientos que se apoyan en los cimientos de este proceso de aprendizaje, como que inicia desde el nivel inicial. Diagramas, modelos geométricos, y que dan base, sustento a la enseñanza de conceptos de nivel primario, en álgebra, medida, estadística, número y operaciones. En función de lo anterior, es que la enseñanza de la geometría debería orientarse al desarrollo de habilidades específicas. Por ejemplo, las habilidades visuales. Visualizar implica tanto representar lo mental a través de las formas visuales externas, como son esquemas, mapas, diagramas, etcétera, como representar a nivel mental objetos visuales, que son representaciones internas. Bien, otras de las habilidades son las habilidades de dibujo y construcción. Estas están ligadas al uso de representaciones externas, con las cuales se puede dar idea de un concepto o imagen interna matemática. No son solo un medio de exteriorización, sino que también son esenciales para la actividad cognitiva del pensamiento. Otra de las habilidades es la de pensamiento, un poco más compleja, donde se pueden distinguir dentro de este grupo las lógicas, que son para abstraer conceptos y relaciones, para formular ejemplos, contraejemplos, inferir a partir de las propiedades de qué objeto se trata, clasificar por sus atributos,
y etcétera, ¿no? También de creación, donde pueden explorar y descubrir conceptos, regularidades y relaciones varias. Las habilidades, otro grupo serían las habilidades de aplicación o transferencia, donde consideramos aquellas que nos permitan utilizar, en este caso la geometría, para explicar fenómenos, conceptos, hechos y resolver problemas dentro y de fuera de la matemática, siendo una de las habilidades como prioritaria la de modelización. Bueno, acá, chicas, tenemos que aclarar que para que se den todas estas habilidades, o sea, para que se desarrollen de alguna manera, no tiene sentido realizarlas o tenerlas en cuenta por separado, ya que es imposible cuando uno realiza propuestas abiertas y ricas, porque en muchas de ellas se van a ir dando, una de las otras se van a ir dando la mano, o mejor dicho, se van a ir entrecruzando. Y esas habilidades serán consideradas como indicadores de capacidad para realizar una tarea determinada. Bueno, otro autor que traemos de Moore en su estudio sobre los aspectos de la geometría a tener en cuenta en lo que sería la enseñanza de la misma, nos invita a no olvidarnos de las propuestas que implican transformaciones como rotaciones, reflexiones, etcétera, esperando, bueno, que más adelante de este trabajo, al finalizar, podamos dar cuenta de algunas propuestas posibles a ser trabajadas en estas edades. Es interesante también remarcar o resaltar que el aspecto medir y calcular, que vincula explícitamente al eje de geometría con el eje de magnitudes y medida. En consonancia con esto que venimos desarrollando, con esta fundamentación que encontramos para la enseñanza de la geometría, tenemos que pensar en invitar a los niños y a las niñas a resolver problemas que sean ricos, que involucren visualizar, observar, identificar, reconocer, clasificar, percibir, reproducir, representar, construir, diagramar, comunicar, definir, describir, abstraer, explorar y justificar, por supuesto que en la medida esto tanto definir como describir y justificar en la medida de las posibilidades de los niños y de las niñas y de sus edades, ¿no? También asociar, analizar, modelizar, son todas acciones que potencian las habilidades que antes mencionamos. Más adelante vamos a ir dando algunos ejemplos de todas estos tipos de problemas. Bueno, no olvidarnos que las variables didácticas, estamos en la anterior todavía, me faltaba decir algo, perdóname. Ahí. Bien, las variables didácticas posibilitan nuevas estrategias, no olvidarnos de solución de problemas. Bueno, para establecer la riqueza de las consignas de los problemas, experiencias, aludimos a dos aspectos que hacen a su potencial matemático. Por un lado, son las posibilidades de exploración que la consigna habilita o no, y las posibilidades de argumentar sobre la validez de esa resolución o de la respuesta. Cuanto más posibilidades brinde, la propuesta podrá ser más rica, considerada más rica. También destacar que, bueno, él y la estudiante tienen que tener las posibilidades de tomar decisiones, organizar sus intentos o modos para abordar la solución o la resolución, reflexionar sobre los pasos que van sosteniendo y aquellos que van descartando, establecer su manera de explicar el porqué de su respuesta, argumentando por qué les parece válida a un otro, etcétera, entre ellas. Perdón, Flavia. Bueno, si bien en ambos diseños curriculares los contenidos que venimos refiriendo aparecen bajo denominaciones diferentes, por ejemplo, en educación inicial aparece como el espacio y las formas geométricas, mientras que en educación primaria aparece como geometría.
Bajo ambos títulos se incluyen todos los contenidos, habiendo además una continuidad entre un nivel y en el otro. Con respecto al espacio, puede observarse que se prescriben contenidos que apuntan a vivir, percibir y representar la ubicación y las relaciones espaciales del propio cuerpo y de los objetos, como así también de los movimientos. Bueno, para pensar en toda esta propuesta no podemos dejar de decir cuál es nuestro posicionamiento didáctico, ¿no? Entonces estamos pensando en una didáctica que apela a la resolución de problemas que sean significativos, que tengan sentido para los niños y las niñas, que sean verosímiles, o sea, creíbles, que sean abiertos, que habiliten más de una respuesta posible. Estos problemas pueden ser presentados bajo diversas formas. Por ejemplo, en el nivel inicial, cada vez que proponemos un juego, pensamos cuál es el problema que involucra ese juego cuando estamos tratando de juegos geométricos, ¿no? Experiencias de otro tipo que posibilitan el abordaje de los contenidos geométricos, y entonces esto de involucrar distintas propuestas como con los problemas incluidos, tienen que ser el motor de los aprendizajes de los niños, ¿sí? Entonces, también pensamos en que hay que prestar especial atención a la gestión de la clase, en la cual el rol del docente cobra relevancia en la anticipación de la planificación, en las intervenciones para sostener las propuestas in situ en el momento que se realizan, ¿no? El recupero de los errores que aparezcan para su análisis, no para censurar o para castigar, ni mucho menos, sino para entender cómo está pensando el niño o la niña, ¿sí? Hay que pensar en la puesta en común, en la que se recuperan las estrategias de las diferentes resoluciones que pudieron haber aparecido mientras se resolvía el problema. Tiene que haber un momento de síntesis de lo que se estuvo trabajando y la institucionalización de lo aprendido, así como la evaluación, también consideramos de fundamental importancia para saber qué aprendieron los niños y las niñas a partir de la observación, y también para ir modificando las secuencias de enseñanza que vamos proponiendo. Antes, sí, nos interesaría, bueno, retomar, para dar, como nos pareció como súper rica, compartirles una idea que construida de manera conjunta entre Bishop y Bresham, que dicen que la geometría es la matemática del espacio, y es por allí por donde se inicia el estudio de la misma, aunque no debería quedar pegada a él. Por el contrario, el pensamiento geométrico ha de avanzar hacia la construcción de imágenes, relaciones, razonamientos manejables a nivel mental. Este trabajo, entonces, como dijimos, inicia desde el ciclo maternal, por ejemplo, con los juegos de ocultamientos, con propuestas que desafían a realizar recorridos en los que se explora el espacio y la forma, con todas las posibilidades que disponen los niños y las niñas, habitando primero el espacio y luego explorando con juegos que lo modelizan. Este tipo de problemas varían en función del tamaño del espacio. Cómo lo resuelvan va a estar directamente relacionado con las nociones que los niños tengan sobre las dimensiones en las cuales deben movilizarse. Desde nivel inicial, como decía Nati, los niños, las propuestas van desde el microespacio hacia espacios más amplios. Esta primera dimensión que debemos considerar refiere al espacio más cercano al sujeto, lo que le permite, en caso de tener algún error, modificarlo inmediatamente.
Bien, es decir que luego se avanzará en niveles, o sea, posiblemente uno piensa en el mesoespacio como un lugar más amplio, ¿no es cierto?, donde el niño desde una posición probablemente va a requerir de ciertos movimientos mínimos para poder apreciar la totalidad de ese espacio que está trabajando. Entonces, la propuesta es continuar avanzando en esa cercanía, lejanía del espacio trabajado, y en este caso puede ser dentro de la escuela o el patio de la escuela. También hay que distinguir el macroespacio donde, como bien sabemos, ya no puede ser abarcado en su totalidad sin recurrir a desplazamientos. Podemos proponer, por ejemplo, un paseo por la ciudad o el barrio en los primeros años de escolaridad. Es real que no tendremos una visión completa, pero sí podremos tener representaciones parciales a medida que los niños comiencen a frecuentar el mismo. Bien, siguiendo a Solange y a Viviana, paulatinamente se van conquistando espacios cada vez más amplios. Es representado, ya sea con elementos, mediante juegos de construcción o de manera gráfica. Todo esto se acompaña con la incorporación de vocabulario específico que potencia las representaciones, así como también la comunicación. Habilidades de las que antes estuvimos hablando, ¿no? Bueno, para acompañar este proceso de conceptualización del espacio no alcanza solo con vivenciarlo, es preciso que las niñas y los niños puedan construir representaciones mentales, como dijimos antes, representaciones verbales y gráficas de ese espacio vivido. Acompañar las acciones con el vocabulario, como decía Nati, ayuda a construir este proceso de construcción de las representaciones. Como nos preocupa que este trabajo quede relegado, el trabajo de los problemas espaciales quede relegado en la escuela primaria, considerando que muchos aprendizajes no formales referidos al espacio en general no son suficientes para resolver situaciones de la cotidianidad, sostenemos, tal como proponen nuestros diseños curriculares, que se debe ir ofreciendo nuevas herramientas que les permitan conceptualizar ese espacio vivido. En los primeros años de la escuela primaria se va desarrollando progresivamente en los estudiantes la utilización de la horizontalidad y la verticalidad como ejes de referencia. Esto da lugar a nociones como derecha, izquierda, atrás, adelante, arriba, abajo, etcétera, ¿no? Y a la coordinación de estas. Como primer ejemplo, si ven en las imágenes, la propuesta es dictado de escenas, que muchos la conocemos porque suelen aparecer en varios libros de didáctica, de matemática, y que son construcciones con diferentes, en este caso podemos ver la granja, ¿no? Animales de granja, y hay otra construcción con dinosaurios, ¿no? Este tipo de juegos intervienen dos grupos, donde uno debe armar la maqueta y poder hacer el dictado de esta maqueta o escena al otro grupo que no la está mirando. Entonces debe poder tomar el vocabulario más adecuado para que el grupo que recree esa maqueta o escena lo haga lo más parecido posible a la de ellos. Entonces acá podemos ver en las imágenes, por ejemplo, a la derecha de la pantalla, ¿no? Que tenemos una vaquita que está tomando agua, dos cerditos, entonces generalmente dicen, bueno, los cerditos adelante de la vaca. Bueno, ¿y cómo están orientados esos cerditos? Generalmente esa orientación que tienen los animales no se detienen a hacerla. Entonces, al hacer la puesta en común con los chicos, podemos pensar en esto. Bueno, a ver, si no quedaron iguales estos cerditos, ¿qué pasó? ¿Qué faltó? ¿Qué información le podrías haber dado para que los cerdos queden iguales a los tuyos? La ubicación de los cerditos, ¿no? También podemos ver otro tipo de ubicación como el caballo está dentro del corral, ¿no? En otra de las imágenes que se observan. O el pato está sobre el círculo de madera.
O hay otra imagen arriba donde está, hay un perro detrás de los árboles. Entonces, ese tipo de lenguaje geométrico que hace las relaciones espaciales entre los objetos que aparecen en la maqueta, en la escena, ayuda a que progresivamente vayan a ser cada vez mejores sus dictados para que el otro equipo logre la maqueta con más precisión, ¿no? Que sea cada vez más parecida. Otra cosa que suele pasar a medida que van trabajando, como en la imagen donde se ven los dinosaurios, es que generalmente sacamos el biombo, lo que tengamos en el medio para separar las maquetas, las escenas, y vemos que quedan en espejo. Bueno, esto tiene que ver con cómo yo me posiciono al dictar a mis compañeros, y queda en espejo porque yo le digo, bueno, poné a la derecha de, y estoy hablando en referencia a mi situación, a mi estado de situación, digamos, cómo yo estoy planteado frente a esa escena. Entonces, ahí después me obliga, para que queden las escenas iguales, a pensar en cuál es la posición del otro, del que va a copiar esa escena. Entonces ya es otra variable más que se suma a este tipo de trabajos. Hablando de variables también, estos dictados primero pueden ser orales, después pueden avanzarse hacia dictados escritos, donde ya ahí la precisión del vocabulario tiene que ser cada vez mayor, porque ya no puedo corregirme en el momento de hacer el dictado. Entonces tengo que volver y repensar, a ver, ¿cómo voy a decirle que está ubicado este animalito con respecto a qué otro objeto para que quede de la mejor manera posible? ¿No? Este mismo tipo de actividades o de juegos Solange también pueden realizarse desde la educación inicial, pero bueno, con menor cantidad de elementos, iniciando con copiado de escenas para luego dictarlas. En primaria también se hace, ¿sí? Y cumple con la misma lógica, ¿sí? Primero con pocos elementos y después se van incorporando otros, y este tema de la orientación, como lo decías, Solange. Y el pato no está sobre el círculo, el pato está en el lago, Solange. Bueno, parecía un círculo, bueno, podría haber sido una tarimita, algo que tenía el pato ahí. Bueno, está dentro del lago, ¿no? Eso es porque estábamos tomando escenas prestadas, ¿vieron? Bueno, algo que me olvidé de decir de la escena, perdón, es que los elementos deben ser los mismos, obviamente, ¿no? Lo aclaro por las dudas que no haya quedado claro, los mismos para un grupo que para el otro, para que, bueno, la escena quede lo más parecida posible. Bueno. Bien, entonces, el desarrollo de estas relaciones puede iniciarse en edades tempranas, como ya dijimos, con la exploración de laberintos para recorrer, pero también con juegos de laberintos en maqueta o en papel, como pueden observarse en las imágenes. Sí, también en primer grado se avanzan, ¿no? En estas representaciones y lecturas de puntos, bueno, también con los laberintos, acá vemos unos que están hechos en cartón, donde pueden manipular los nenes, los estudiantes, una bolita que va pasando, digamos, por todo el laberinto para llegar de un punto a otro. También, bueno, hay variables que ayudan a la lectura de los ejes, ¿no? Que los tomamos como sistema de coordenadas cartesianas más adelante, pero tenemos variables, por ejemplo, como la del cuadrito de colores, que se puede observar en la imagen, que combina, ¿no? Los colores. Entonces los obliga a los estudiantes a ir viendo dos variantes, ¿no? Dos variables ahí que juegan. Lo mismo pasa con la batalla naval. En este caso se toman letras y números, ¿no? Para ubicar puntos en el espacio o en regiones del plano. También se trabaja con la elaboración, interpretación de croquis, de itinerarios, como pueden observar en las imágenes. Por ejemplo, hay un plano ahí de un barrio, que está un poquito clarito, pero se puede observar, y que, bueno, también se va graduando la dificultad. Después hay otro que está hecho a mano alzada, que es un croquis, ya no es un plano, y se puede observar que hacia el costadito tiene todas las referencias que fueron tomando los estudiantes. Esto generalmente lo podemos tomar como un recorrido en el barrio, como decía Vivi hoy, en el mesoespacio,
y que luego de haber hecho el recorrido pueden volcarlo en el plano, ¿sí? Hacer el dibujo y tomar todos los mojones o referencias que le decimos también para decir, bueno, ubicar cuál fue ese recorrido, el orden de esas referencias a tomar. Y después también... Perdón, Solange. Sí. No, está ¿Sí bien. querés decir algo? No, por ejemplo, también hay otra imagen ahí que se observa que es tomada del juego La Misión, que está también en un libro que hemos retomado, seguramente pondremos al final en la bibliografía de Weinstein y González y Weinstein, donde la idea es que se retome, digamos, hay grupos, ¿no? Y tienen una misión encomendada, ir a algún lugar de la escuela. Ahí hablamos ya del mesoespacio. Hoy dije mesoespacio con respecto al barrio y era macroespacio, perdón. Ahora que veo el cuadrito. Por ejemplo, vemos como el niño acá, por lo que no sé si se ve bien, pero va del aula de... ¿Se escucha bien? Hay un ruidito. Ahí sí. Va del segundo grado a la dirección, ¿sí? Entonces va poniendo todo lo que encuentra en el camino, por ejemplo, los baños, la cartelera, la puerta, va tomando como referencias que se encuentra en el camino. O sea, lo que sí, Solange, lo importante de estas actividades que estamos proponiendo, es decir que, perdonen, se escucha una pequeña interferencia. Sí, hay una interferencia. A ver, ¿podés? Algún micrófono aquí. ¿Ahí se escucha bien? Sí, ahora sí. Bueno, retomando, te decía Solange que todas estas actividades, como bien venimos describiendo, tienen que ser propuestas con un objetivo claro, conciso, es decir, que sea significativo para los niños. O sea, no van a hacer de ese modo si queda en lo anecdótico solamente, ¿no es cierto? Es importante retomar las actividades, proponer mejoras a partir de la incorporación de nuevos referentes, nuevo vocabulario, y que esto quede registro en distintos portadores. Además de eso, también es importante el orden de esas referencias, o sea, en qué orden el niño las va colocando, que a veces pueden estar confusas, al principio las referencias pueden estar confusas, incompletas, pero luego de realizar varios recorridos o de colocar, como decían mis compañeras hoy, diferentes variables didácticas, podrán ir ajustándose. Bien, entonces, estas propuestas respecto al espacio se pueden hacer desde el nivel inicial o desde la educación inicial hasta la educación primaria con diferente grado de dificultad. Respecto al estudio de figuras y formas geométricas, en ambos diseños se propone atender a la exploración, reconocimiento, comparación, dibujo y descripción de figuras y cuerpos. También a la relación entre ambas representaciones, sin dejar de lado la construcción tanto de figuras como de cuerpos geométricos. Sí, hasta aquí estuvimos dando algunos ejemplos de cómo abordar los problemas espaciales. Ahora nos metemos de lleno en los problemas más relacionados con el estudio de las formas y las figuras geométricas, que como dijimos pueden trabajarse desde el nivel inicial y como bien clasifica Ana Malajovic, a través de juegos, de actividades con componente lúdico o de actividades de no juego. Pero en todas, insistimos, debe aparecer explícita o implícitamente el problema que represente un desafío que invite a los niños a resolver ese problema, ¿sí? Insistimos con eso. Sí, existe una gran variedad de materiales que pueden ser utilizados con tales fines. Estos materiales tienen el potencial de devolver por sí mismo el error a los niños y a las niñas sin que tenga que ser el adulto quien lo haga.
Sí, por ejemplo, en juegos de encastre, en Tangram, entre otros, si una pieza no encaja en el espacio previsto, quien juega tiene que o cambiarla de posición, o rotarla, o cambiar esa pieza por otra. O sea, es el juego el que le devuelve al niño el error, el problema, y está potencialmente relacionado con la visualización este tipo de problema, en este caso, ¿no? En este ejemplo. La mayoría de estos materiales, si bien hay muchos que se consiguen de manera comercial o que suele haber en las escuelas, pueden ser construidos de manera artesanal, ¿sí? Lo que sí hay que tener en cuenta que tienen que estar estéticamente cuidados, pensando en la calidad de lo que les ofrecemos a los niños y a las niñas, y construidos de manera sólida, digamos, que sean duraderos, que no se aplasten, que no se rompan, que si un niño se lo lleva a la boca y se moja, no corre el niño riesgo de quedar con la boca pintada o de comerse un pedazo de cartón. Entonces, bueno, como ven en las imágenes, hay varias opciones de juegos y tienen que estar bien presentados a los niños y a las niñas. Este estudio de las formas también se inicia desde el ciclo maternal, con propuestas que, si bien son integrales, tienen una fuerte presencia de contenidos matemáticos. Por ejemplo, la exploración de objetos en la cesta de los tesoros, todos los juegos de emparejar, asociar, seriar, ordenar y clasificar, el juego heurístico, por ejemplo, en el que se hace hincapié justamente en la clasificación, los juegos de exploración en los que se pueden proponer trabajos con huellas, trazados y muchos más, como las bandejas de experimentación, por ejemplo, allí se puede trabajar con distintos materiales y generando huellas con distintas formas geométricas, ¿no? Como ejemplos. Es cierto, Cris. Otro ejemplo son los juegos de exploración, por ejemplo, los de exploración del espacio y de construcción con diferentes elementos que permiten crear patrones, establecer relaciones espaciales entre cuerpos geométricos, a la vez que ponen en evidencia las propiedades de los mismos. Por ejemplo, cuando intentan armar torres, notan que una esfera no puede apilarse entre dos cubos, o que un cubo no puede apilarse, por ejemplo, sobre una pirámide. Claro. Por ejemplo, hasta aquí estuvimos dando algunos ejemplos en general, pero para la exploración y el estudio de las figuras puede apelarse a los geoplanos, a los contorneados por fuera y por dentro de las figuras. El contorneado por dentro permite al niño encontrar el límite en los ángulos de las figuras, o no encontrar ese límite cuando se trata de un círculo, por ejemplo. Y esto ayuda a tomar conciencia de la diferencia entre un tipo de figura y otro, entre figuras circulares o figuras con lados rectos, ¿no? Entonces, construcciones con diversas figuras, juegos en el papel, por ejemplo, los juegos en el papel que propone Calmels también son interesantes para proponer a los niños y a las niñas. Propuestas de origami, de dibujo, los juegos de asociación como los memotés, los dominós, los tangrams, con distintas formas y cantidades de piezas, teniendo en cuenta que cada juego permite poner el acento en diferentes aspectos de la geometría. Por ejemplo, ¿querés dar algún ejemplo, Nati? Sí, Cris. Con los tangram huevo o circular se ponen en evidencia las formas curvas y el movimiento de figuras, así como también las actividades de construcción de guardas permiten trabajar con movimientos para la construcción de patrones. Estas propuestas, si bien inician con la exploración, apuntan a poder imaginar anticipaciones, que es un aspecto fundamental en la enseñanza de la matemática en general. Bien. Para potenciar... Bien. Seguí, Cris. ¿Seguí?
No, seguí, Nati, seguí. Ah, bien. Les queríamos contar también que para potenciar la relación entre cuerpos y figuras, por ejemplo, pueden proponerse juegos de exploración con sombras, de encastres, de construcción con barritas rígidas o flexibles, también con masa o plastilina. Podemos proponer actividades de sellados con témpera o sobre arena húmeda también, o con masa, entre otros ejemplos. Lo que es fundamental aclarar es que es importante que el docente tenga claro a qué está apuntando cuando ofrece este tipo de juegos. Si bien suelen ser exploratorios, son ocasiones muy valiosas para ir introduciendo vocabulario, preguntas, conflictos que los chicos tengan que resolver, ¿sí? Teniendo en cuenta también que cada material pone en evidencia más unos aspectos que otros de los cuerpos o de las figuras. Por ejemplo, si proponen construcciones con pajitas o bolitas de plastilina, estarán evidenciando más las aristas y los vértices. Si además las pajitas son flexibles, se podrán realizar figuras o cuerpos redondos. Con las cajas de encastre, por ejemplo, se ponen más en evidencia las relaciones figura-forma de las caras de los cuerpos, y lo mismo que con el sellado o las huellas, ¿no? Ahí se ponen más en relación cuerpos y figuras. Bien. Y pensando en los rompecabezas, como las chicas nombraron, los distintos tangram u otros, ¿sí? Rompecabezas, al respecto, Ana Bresan propone que los mismos, o sea, los rompecabezas geométricos, estimulan la actividad intelectual y son generadores de problemas. Así que los tenemos que traer al salón de clase en todos los años de la escolaridad, y como lo están planteando las chicas, de nivel inicial. Además de entretener, dice Ana Bresan, pueden ser explotados por los docentes desafiando a los alumnos para que visualicen formas y propiedades, mejorando sus representaciones mentales, incrementando su vocabulario geométrico, a través de las descripciones que cada vez se hacen más, o deberían hacerse cada vez más correctas, con un vocabulario específico. Posibles situaciones que pueden plantearse con los rompecabezas geométricos es, desde ya, siempre dar un espacio libre, un momento libre para crear, ¿sí? Darles un tiempo de esa exploración, más allá que ya un día lo trabajaron y exploraron, cada vez que se tomen rompecabezas hay que darle el tiempo ese para ellos. Después pueden plantearse situaciones de reproducir en hoja lisa, en pizarrón, en mallas isométricas, contornear las piezas, formar figuras a partir de otras, como lo estamos viendo en las imágenes, tomar dos o más figuras, ¿sí? Y crear nuevas. A veces pueden conectar los lados, como decimos, ¿sí? O sea que se tenga en cuenta que van a estar conectadas las figuras si tienen la misma longitud en los lados, pero eso es una variable que se puede tener en cuenta o no, depende el propósito de la situación. Después pueden proponerse qué figuras componen a otra o hacen a otra, que estamos viendo en ese caso de superponerlas, y estaríamos comparando áreas, ¿no? Pero bueno, si bien no es un contenido de primer ciclo, estamos sentando las bases para un trabajo futuro al respecto. Otro recurso que también podemos tomar son los mandalas, pero estos deben ser elegidos oportunamente, porque no todos los mandalas pueden incorporarse para explorar en el aula de primer grado. Si la intención es realizar un trabajo matemático, debemos elegir mandalas con figuras geométricas y simetrías. En el caso que tenemos en el dibujo, podemos ver que las figuras que lo componen, un cuadrado, un hexágono, cóncavo y dos figuras distintas con algún lado curvo. En este caso, los mandalas se constituyen en un recurso que trae las figuras con lados curvos. Otro de los recursos que permite traer al aula este tipo de figuras es el juego del aduanero, que posibilita trabajar conceptos y propiedades de las figuras, y también sirve tanto para diagnosticar como para evaluar saberes de una manera no habitual.
También hay, como aparecen en la diapositiva, otro tipo de recursos como son las cartas, los teselados, que pueden utilizarse también para abordar las regularidades y de las figuras geométricas. Bueno, como habrán leído en el nuevo diseño curricular de educación inicial, uno de los organizadores de la enseñanza es la multitarea, que consiste en ofrecer 2 o más propuestas en forma simultánea, de modo que cada niño y cada niña pueda elegir a qué jugar, con quién jugar, y se favorece así el respeto por los tiempos propios de exploración y de juego. Ahora les vamos a mostrar un video que les compartimos. Este video es un recorte muy reducido, muy resumido de una propuesta de multitarea centrada en la exploración de conocimientos geométricos, de contenidos geométricos a partir de diferentes propuestas. Este video recupera algunos fragmentos de una primera actividad exploratoria de una secuencia larga que fue realizada por la estudiante Nancy Nostroza en su trayecto de residencia en la sala de la profesora Estela Martínez, en el jardín número 101 del Bolsón, en el año 2015. Con esto queremos mostrar de alguna manera cómo cuando se les ofrecen propuestas interesantes, los niños y las niñas se sienten desafiados, disfrutan de sus logros, de sus descubrimientos, comparten sus experiencias y sus saberes. ¿Podemos dar inicio al video? Gracias. Sí, ahí va. Gracias. Porque es más grande. Ahora necesito ya. No puedo. Una fortaleza. Mira, Nancy, la señora así. Esta, ¿qué hiciste, Paulín? Torres. Es como escalera. Es cierto. Es como una escalera. Esto es un castillo. ¿Y cómo hiciste las pelotitas, Paulín? Bueno, vale. Pero después la avisamos con la cámara y la dejamos acá, ¿sí? No, acá tengo pelotas. ¿Quién quiere una pelota? No, dale. No es papelito. ¿Pero qué hace? Ah, bueno, bárbaro, ahí vamos. Mira tu juego que lo ves ahí, ¿ves? ¿Y a dónde, Benja? ¿Lo cruzo? Bueno. Miré lo que hice, lo hice con la forma que tenía abajo. ¡Qué bueno! ¡Qué genial! ¿Y qué usaste para hacer las formas que tenías abajo? Con esto que lo puse acá. ¿Y son iguales los que pusiste arriba? ¿Son los dos iguales? No, que tenían la misma forma. Cristina, Contame qué hiciste. cuadrados. ¡Ah, qué buenos que están! ¿Y podés hacer otras figuras? Por ejemplo, triángulos, ¿podés hacer? Sí, voy a hacer arriba triángulos y abajo estos cuadrados que voy haciendo. ¿Y un círculo podrás hacer? Ahí está, solo faltaban estos. ¿Por qué no? A ver. Así como yo los hice. ¡Qué bueno! More, ¿por qué no se puede hacer un círculo? ¿Por qué no? Porque tiene que ser algo que tenga un círculo. ¿Como esto? Sí. Pero no. Bueno, cuando terminemos, nos vamos a juntar un ratito al lado del pizarrón. Un ratito. Y también la leche. Y bonitas a mí.
arriba, Puede ser, se puede hacer. lo más difícil es que lo armen afuera, sin el... Es un desafío, a ver si lo pueden superar. ¿Ves que podés? Armarlo sin el papel. Le falta el cuello. ¿Una reflexión, chicas? Bueno, en el diseño curricular de primaria aparece en el eje geometría, primero los contenidos referidos al espacio, a la ubicación espacial, luego en la lista siguen los cuerpos y luego las figuras. Eso, generalmente esa lectura, se lleva a las prácticas, ¿sí? Pero si hacemos una lectura en la fundamentación del eje, ¿sí? Está dando la opción, ¿sí? La posibilidad de que es indistinto el tratamiento de los contenidos. No significa que como están así presentados, deben ser llevados a la práctica en ese orden. Y la propuesta nuestra es trabajarlos en forma simultánea, ¿sí? Cuerpos y figuras en forma simultánea. Después cada uno va a llevar su secuencia propia, ¿sí? Pero entrelazados los dos contenidos. Acá podemos ver a niños de primer grado clasificando en este momento figuras 3D y figuras 2D. Acá hay que hacer una aclaración importante, que para esta situación es muy importante, nosotros sabemos como docente que cualquier figura recortada tiene 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, para esta ocasión, esas figuras recortadas que estarían representando las figuras 2D, tienen que tener o estar recortadas en un papel con el menor espesor posible, ¿sí? Para no generar confusiones. Pero la idea es trabajar en forma simultánea. Perdón, Graciela. Bueno, perdón. retomando, centrándonos, como decía Graciela ahora, en los problemas, como habían mencionado mis compañeras, los distintos problemas geométricos que mencionaron, y retomando este trabajo que las chicas mencionaron en nivel inicial, desde primaria vamos a proponerles situaciones que seguramente ustedes ya conocen, pero que de alguna manera permiten que los niños avancen en los conocimientos geométricos relacionados con los cuerpos geométricos. Retomando entonces en esta, como decía, respecto de las clasificaciones de los cuerpos geométricos, si bien sabemos que son los niños los que están a cargo de la situación, queremos subrayar que para que se produzca, es el docente el que debe seleccionar el universo o colección de cuerpos geométricos. Por lo tanto, ¿por qué? Porque justamente es en función de esos cuerpos geométricos seleccionados, es decir, es una variable didáctica, serán justamente las relaciones que el docente permitirá para que se produzca esa relación. El universo seleccionado también es otra variable en el sentido que tienen que tener, de alguna manera el mismo color, ya para que los niños se centren no solamente en el color, sino que en las propiedades geométricas que estamos buscando. Justamente dentro de estas propiedades podemos trabajar, supónganse, como se ve en la imagen, una cierta clasificación, que es una de las que realizan primeramente los niños, es si ruedan o no ruedan. Y de esta manera podemos trabajar las formas de las caras. Cuando ellos agrupan los cuerpos geométricos que ruedan, uno de los ejemplos que podemos considerar y que a veces ocurre es que el dodecaedro lo colocan junto con los cuerpos que ruedan. Y por lo tanto, es importante que en ese momento ellos dicen, ¿no es cierto? Aquí pusimos juntos los redondos. Y por lo tanto es importante, disculpen, que el docente ofrezca otras actividades que les permitan realizar sellados, por ejemplo, fíjense en la imagen, donde ellos puedan, a partir del sellado, ya sea con témpera o con plastilina, y utilizando la esfera, el dodecaedro, el cono, una pirámide, podrán tener la posibilidad de observar, analizar
y comparar de cómo son sus caras, si son planas, si son curvas. Y dentro de esas comparaciones, entonces, estaremos trabajando las semejanzas y diferencias entre los elementos y propiedades de esos cuerpos seleccionados. Y de esta manera también ampliando el vocabulario, ¿sí? Otros de los juegos que se pueden proponer a partir de primaria es, digamos, los problemas que tienen que ver con la descripción. Como ustedes conocerán también, llamado juego de adivinación o del retrato. Pero ¿qué pasa? A diferencia de la actividad anterior, los niños acá deben hacer explícita esas características de los cuerpos. Este juego consiste en que el docente elige un cuerpo sin decir cuál es. Y los niños, por otro lado, tendrán que hacer preguntas que solo pueden ser contestadas por sí o por no. Cuando ellos se pongan de acuerdo, entonces, en qué pregunta realizar, entonces en ese momento podrán arriesgar, y a medida que avancen podrán arriesgar para adivinarlo. Es importante en este caso también presentarle variedad, como decía Graciela, de cuerpos geométricos, y de tal manera que, o sea, que ellos puedan poner en evidencia, se puedan poner en evidencia distintas propiedades de los mismos. Uno de los ejemplos que podemos tomar es decir, si ellos preguntan, ¿es cubo? Y tiene 6 caras y son pocos los cuerpos geométricos que hemos tomado, es imposible creer que inmediatamente se va a terminar el juego, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan mayores posibilidades de establecer ciertas características, es interesante proponerles una variedad de cuerpos geométricos. Otra de las cuestiones a considerar es jugarlos en varias oportunidades, de tal manera que, por ejemplo, se puede cambiar los roles, donde el niño sea el que piense en el cuerpo, y de esta manera, en esa exigencia de pensar en el cuerpo, tendrá que poner la atención en las características del mismo. Y que los compañeros respondan, obviamente, ¿no es cierto? En los primeros juegos surgen preguntas como, por ejemplo, ¿tienen 6 lados en lugar de tienen 6 caras? Por lo tanto, aquí, como las chicas mencionaban anteriormente en cuanto al trabajo y la gestión de la clase, es importante nuestra intervención y de ver que, de algún modo, realizar un análisis de todas esas preguntas para luego invitar a los niños a recordar las características que habían surgido el día anterior. De este modo, se podrá jugar mejor y aparte de jugar mejor, es ayudar a los niños que puedan adivinar el cuerpo con menor cantidad de preguntas. También... Solange. Bien, Solange. Sí, no sé si vos querés agregar algo. Sí, que se pueden proponer actividades que les permitan reutilizar estos conocimientos aprendidos sobre las colecciones de los cuerpos geométricos. Como por ejemplo, se les brinda a los niños una serie de preguntas y sus posibles respuestas. Entonces los chicos tienen que decidir si las mismas son suficientes para adivinar el cuerpo geométrico que pensó el compañero, o bien pensar qué otra pregunta podría ser agregada para que se adivine ese cuerpo. Bien, Solange. También hay otras situaciones que, digamos, cuando pensamos en la representación, o sea, el cuerpo desde las 3 dimensiones, llevarlo al plano, es fundamental el trabajo con sombra, ¿no? Es fundamental e interesante, ¿sí? Porque aparte de relacionar las 3 dimensiones con una figura plana, sensibiliza a los niños sobre la multiplicidad de puntos de vista que pueden tener un mismo objeto en el espacio, ¿sí? Como puede observarse, los cilindros, la sombra cambia con la orientación del objeto. Por otro lado, no nos está informando de la 3ª dimensión. A su vez, como pueden ver en las imágenes, no permite identificar de qué objeto se trata. Pues, por ejemplo, al proyectar, en comparación tenemos distintos prismas y al lado tenemos un cilindro, los 3 proyectan un rectángulo, ¿verdad? También se puede pensar en juegos de equipos donde un niño dibuje una sombra y otro equipo puede buscar cuáles de los objetos que están estudiando o que tienen a su alcance son los que proyectan dicha forma. Es importante ir complejizando estas actividades de tal manera que los niños puedan imaginar otros puntos de vista
y además analizar cuántas vistas son necesarias y o suficientes para decidir de qué cuerpo se trata. De esta manera se van profundizando las propiedades de esos cuerpos. No sé, Solange, si querés agregar algo más respecto de esta. Viste que si retomamos lo mencionado con respecto al espacio, se muestran además algunas imágenes que corresponden a representaciones planas de los cuerpos, realizadas por niños de primer grado. Están ahí en la, no sé si las logran ver en la imagen. Y bueno, sabemos que las limitaciones que implica realizar este tipo de dibujos, ¿no? Un dibujo en 3 dimensiones, una representación en 3 dimensiones en el plano. Por ello creemos que son actividades centrales, porque permiten a los niños observar el objeto de diferentes vistas, ¿no? Entonces, tratar de dibujarlo, analizar qué propiedades se conservan, cuáles cambian, y de qué modo poder reconocerlos y distinguirlos unos de otros les ayuda a avanzar. Bueno, bien, continuando con las actividades y retomando lo que habían comentado las chicas en nivel inicial con la multitarea, muy lindo el video que han proyectado, aquí, bueno, nos vamos a focalizar justamente en el trabajo con, como bien decía Cristina, o sea, cuando utilicemos diferentes materiales para la reproducción y construcción de cuerpos geométricos, obviamente que se van a poner en juego diferentes aspectos geométricos de acuerdo a ese material, ¿verdad? Entonces, otra de las cuestiones y las variables que las chicas venían mencionando es si cuando realicemos la reproducción el cuerpo estará presente o alejado de los niños, ya que esto les va a exigir anticipar de alguna manera la información necesaria para lograr dicha reproducción, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tomar en el primer caso la reproducción con plastilina. Si ustedes pueden observar las imágenes, hay un niño que, bueno, primero realizó un cubo y luego un cono, ¿sí? Obviamente que se puede usar también la masa de sal. Los niños disponen del objeto, ya sea en cualquier material, acrílico, madera y demás, y deben realizarlo con masa utilizando una espátula o directamente sus manos. El cuerpo comúnmente lo tienen presente y de esta manera, o sea, si bien la forma cuando lo tengan presente van a ser lo más parecido posible, pero si lo tienen alejado, obviamente que las dimensiones se van a perder un poquito más. En cuanto a los procedimientos, ellos apoyan implícitamente sobre el plano y están implícitos dichos procedimientos, ¿verdad? Y con sus manos tratan de aplanar, entonces dando lugar a uno de los conocimientos que mucho más adelante, ¿no es cierto?, uno les va a mencionar, que es el paralelismo de las caras. Bien, y en este caso tratando también de lograr que las caras sean cuadradas, ¿verdad? Bien, continuamos, si querés, con los sorbetes. Sí, otra propuesta que suele llevarse al aula es la reproducción con sorbetes y plastilina. Se puede proponer en un principio el armado del cubo y luego en sucesivas clases se podrá ir complejizando, proponiendo distintos cuerpos, como por ejemplo prismas o pirámides. De este modo se podrá profundizar la actividad, centrándonos en distinguir y discutir entre los diferentes grupos de niños. Por ejemplo, discutir cuántas bolitas de plastilina y sorbetes se necesitan para formar un cubo, es la misma cantidad para formar un prisma rectangular, o si tienen la misma longitud o no, cuántos sorbetes concurren al mismo vértice, entre otras cosas, ¿no? Bien, bien, bien. Luego se puede reinvertir la actividad, como hicimos también anteriormente, y entregar a cada grupo sorbetes sin recortar, ¿no? Y que ellos determinen cuántas bolitas, cuántos sorbetes y de qué longitud van a necesitar para reproducir un determinado cuerpo. Como mencionó Cristina al principio, ¿no?, que esta mirada está puesta en las aristas y en los vértices. Bien. Bien, o sea, y otra de las cuestiones, o sea, en este caso, cuando se trata de la reproducción y construcción con papel, cartulina o cartón, fíjense en las imágenes,
Por ahí el tema del trabajo con las lengüetas se produce un poquito más de primer grado, dependiendo de qué cuerpos armemos, porque a veces hay alguna dificultad con el tema de las banditas y demás. Pero cuando hablamos específicamente podemos proponer algunas actividades que, bueno, fueron extraídas del material de Claudia Broinman, donde ella propone, por ejemplo, tener en el escritorio cierto objeto, ¿no es cierto?, cierto cuerpo, y los niños poseen un grupo de figuras en cada grupo. Esa colección de figuras va a ser las que puedan o no, obviamente que va a haber siempre figuras que sí cubran el cuerpo y otras que no. Entonces, en este cubrimiento del cuerpo, uno de los niños se dirige al escritorio y tiene que anticipar qué cantidad y qué formas de figuras debe recoger de su sobre. Así que, bueno, luego de ponerse de acuerdo, ¿no es cierto?, el hecho de ponerse de acuerdo en el grupo, pondrán a cubrir el cuerpo que ellos han elegido. Es importante reinvertir la actividad, es decir, brindándole también una serie de figuras y que ellos digan que a partir de las mismas, qué cuerpo es posible cubrir. Y bueno, y en cuanto a los desarrollos planos, observen que también dentro de las figuras, que también se puede realizar y que sería interesante realizarla con el objeto alejado, que el niño pueda acercarse al cubo y pueda decidir luego, anticipando, cuáles de los desarrollos planos presentados pueden armar este objeto. En este caso se espera que los niños tengan la oportunidad de poder comparar esos desarrollos planos, qué similitudes, qué diferencias, estableciendo algunas relaciones, como por ejemplo pueden llegar a decir, tiene que haber 4 cuadraditos seguidos, o bien tienen que haber 6 cuadraditos, o sea, en cuanto a la cantidad y en cuanto a la disposición de los mismos, ¿sí? Y de esta forma entonces estaríamos trabajando de alguna manera distintos aspectos con respecto al desarrollo de los cuerpos y de la geometría espacial, ¿verdad? Bien, continúas vos, Graciela. Sí. Para nosotros el geoplano se constituye en un recurso por excelencia para plantear y resolver problemas, como dijimos, desde el nivel inicial y todos los ciclos de la escuela primaria. Es un buen recurso didáctico porque trasciende la intención de su uso original y admite variadas aplicaciones. Particularmente es un recurso que cumple con estas condiciones, el geoplano. Permite la construcción de varios conceptos geométricos, simétricos que figuran en los diseños curriculares del nivel inicial y de los 3 ciclos del nivel primario. La riqueza que tiene este recurso es que permite las construcciones, o sea, la movilidad, que permite muchas construcciones. El niño construye una figura, la desarma, la modifica, la transforma en otra, con gran rapidez, solamente modificando las bandas o los puntos de apoyo de las bandas, cambiando la banda de un clavo a otro. También puede imaginar figuras, crearlas, anticipar los efectos de su acción, describir, definir, o sea, todas propuestas o problemas que pueden ser resueltos desde la geometría. Y de esta manera estaríamos colaborando con el desarrollo de las habilidades de comunicación, al tener que expresar, explicitar lo realizado, si cumple o no con la consigna, al expresar sus conclusiones, y desde ya con las habilidades de construcción y visualización. Claro, es por eso que la actividad matemática no debe centrarse solo en el recurso, sino en el modo de que dicho material permite potenciar el desarrollo de las habilidades matemáticas fundamentales. Es decir, el buen uso de un recurso didáctico va a estar sujeto a una serie de decisiones metodológicas que el docente debe tomar al momento de planificar sus clases. Ahora les vamos a compartir algunas situaciones posibles de ser abordadas con este recurso para el tratamiento de las nociones como lados y vértices. Lo que no significa que estos conceptos y propiedades que podamos abordar con el geoplano no puedan ser trabajados con otros recursos también, que se pueden ir trabajando en forma paralela o en forma simultánea con otros recursos. En un primer momento es necesario permitir un trabajo libre de exploración y de creatividad para que los chicos conozcan el recurso.
promoviendo además la continuidad del trabajo lúdico propuesto a nivel inicial. En general es recomendable que en todas las clases en las que se utilice este recurso se dé la posibilidad de que tengan un momento específico de trabajo libre y creativo, y esto va a colaborar también en el aprendizaje del manejo del geoplano, de las banditas, de cómo acomodarlas y demás. En esa exploración libre que hacen, los chicos incluyen, como podemos ver en las imágenes, figuras dentro de otras figuras, ¿sí? Hacen trayectos, bandas que se intersectan, se superponen unas con otras, aparecen poligonales abiertas, cerradas, ¿sí? A veces no se pueden distinguir unas figuras de otras, ¿sí? Pero bueno, eso queda para el momento libre, pero nos permite anticiparnos a cuando tengamos que dar la consigna. Entonces, se hace necesario plantear, ¿sí?, que cuando nosotros le pidamos una figura, tiene que estar cerrada y no tiene que tener nada adentro, ¿sí? Entonces vamos a poder manejar las características que pretendamos con esas condiciones. Por ejemplo, plantearle a un niño de primer grado realizar una figura cerrada de 4 lados es un problema, ya que lo desafía a buscar entre lo que sabe, cerrada por contraposición a abierto por un lado, y por otro lado llevar el control de la construcción para no generar más lados de los solicitados y visualizar la figura ya realizada constatando lo hecho con lo solicitado en la consigna, ¿no? Una consigna por allí tan simple como realizar una figura cerrada de 4 lados es un problema geométrico, porque se ponen en juego las propiedades de los objetos geométricos en su resolución y pone en interacción al alumno con los objetos del espacio físico para llevarlo al espacio conceptualizado. ¿Y cuál es el propósito de la situación? Esta consigna está pensada para trabajar la noción de lado, de notar los lados en una figura intuitivamente o desde el conocimiento social o por su paso por el jardín, como veíamos en las imágenes que las chicas compartían. Todos van a poder dar respuesta a través de la construcción. Para ello se muestra cómo contarlos, deslizando el dedo sobre la banda e indicando que cuando cambia el sentido, la dirección, cuando cambia la gira, perdón, cuando gira la banda, termina un lado y comienza el otro, como podemos ver en estos videos que mostramos. 1, 2, 3, 4. No tengo la tabla. 2, 3, 4, 6. ¿Vamos a empezar de nuevo? Empezar de nuevo, a ver. Contá, a ver. 1. ¿De dónde empezás? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8. Muy bien, señor. Ahí estuvo. Se está trabajando la noción de lado, ¿sí? Pero desde el hacer, no se muestra, no se define, ¿sí? Estamos acostumbrados por allí a ver situaciones en muchos libros de texto que proponen una figura, flechita, y proponen lado, ¿sí? Entonces, no sería la situación más pertinente por allí para abordar la noción. Entonces, desde este lugar se está mostrando desde el hacer, y va a ser significativo para los chicos esta construcción. Además también hay que tener en cuenta que generalmente cuando se les solicita una figura de 4 lados, los niños siempre construyen cuadrados o rectángulos. Y cuando construyen un cuadrilátero que no es ni cuadrado ni rectángulo, entran en conflicto y lo desarman. Ese conflicto se presenta porque no conocen el nombre, no lo pueden denominar esa figura. Y es oportunidad de intervenir planteando que no todas las figuras tienen nombre, pero que de igual manera podemos ver que es cerrada y tiene 4 lados. Aun cuando no sepamos su nombre, cumple con la consigna del problema que se le planteó. Sí, esto de que pretendemos que, o se pretendió en un momento, de que los nombres de las figuras era como lo más relevante en el aprendizaje de la geometría. Y esto cambió a lo largo de los años, ¿sí? Podemos reconocer propiedades en muchas figuras, y la intención es esa, propiedades, elementos, y no necesariamente tenemos el nombre. Hay muchas figuras que no tienen nombre, pero sí podemos encontrar sus propiedades.
Es importante y es fundamental tener en cuenta que los alumnos van a ir incorporando nuevo vocabulario en el transcurso del tiempo, pero es un proceso y es una intencionalidad que tenemos nosotros como docentes. Entonces ir marcando, ¿sí? Cómo podemos decir, pero no haciendo hincapié sobre eso, ¿sí? Es un trabajo que es un proceso y lleva tiempo, como decimos, por eso es importante trabajarlo. En algunos momentos esas definiciones, propiedades van a tener un carácter por allí provisorio, que se irán revisando y se van a ir definiendo con el tiempo, pero pensar que es un proceso y tenemos que dar tiempo para la construcción de los saberes, ¿sí? Entonces, es necesario destacar que hay que poner el acento en las características a identificar en cada figura, y no en la memorización de nombre. En eso hacemos mucho hincapié por allí. Bueno, hay niños que no pueden trabajar si no ubican el geoplano con los bordes paralelos a los lados de la mesa, porque no pueden ubicarse. En cambio, otros sí se independizan de la condición esa y pueden hacer su tarea sin necesidad de ubicar el geoplano de una determinada manera. Los niños que tienen esa dificultad de no poder ubicarlo de otra forma, generalmente hacen lo mismo con las construcciones, ¿sí? Cumplen también con ese parámetro. Los lados paralelos, construyen lados paralelos, o algunos de ellos los construyen paralelos a los bordes del geoplano. En ese caso es oportuno intervenir como docentes y evidenciar que la posición en la que se construye la figura no afecta sus características, sus propiedades. No va a dejar de ser cuadrado porque se lo presente de otra manera, como mostramos ahí en la figura. En este caso, los niños, lo que define a una figura es su apariencia. Por eso es que es tan importante mostrar otras posiciones en las figuras, ¿sí? Nos pasa que muchas veces en la formación docente, que todas estamos en este nivel, estos problemas son arrastrados, ¿sí? Después de haber pasado por una escolaridad primaria, una escolaridad media, una enseñanza media, y llegan a la formación con estas representaciones únicas de los objetos geométricos, ¿sí? Y es característico. Si les giramos el geoplano y le preguntamos si sigue siendo un cuadrado, y te dicen rombo, cuando están viendo que no estamos modificando las bandas, ¿sí? Sino que simplemente estamos girando el geoplano, ¿sí? Así que eso es importante, muy importante, trabajarlo en inicial y primaria, ¿sí? La posición, o las únicas posiciones que mostramos, que generan representaciones únicas. Convengamos que también los libros de texto muchos no colaboran tampoco al respecto, ¿sí? Porque nos presentan normalmente las figuras así, ¿cierto? Sí, la mayoría de los libros de textos muestran una variedad muy restringida, ya sea de figuras, de cuerpos, ¿sí? Si hablamos de cuerpos, son los convexos y no cóncavos, las figuras también, una colección mínima de figuras que generalmente se restringen a las que tienen nombre, a las que se pueden nombrar. Por allí una estrella, ¿sí? No aparece como figura, porque ¿qué nombre le damos? ¿Sí? Y nosotros lo que vamos a hacer hincapié es en mirar las formas, las características. Bueno, en la diapositiva esta que vamos a mostrar a continuación, vemos una figura poco habitual, como decíamos recién, si pensamos en las figuras estereotipadas que presentan los libros de texto. Aquí la consigna fue: ahora van a realizar una figura de muchos lados. Esta tiene la intencionalidad de continuar tratando la noción de lado y hacer observar múltiples figuras que pueden generarse. Sí, después les hacemos que dibujen, ¿sí? No necesariamente tienen que tener toda esa cantidad de lados, pero bueno, generalmente este tipo de figura no es la que muestran los libros de texto. Así que animarlos. Y en realidad con esta consigna estamos haciendo o retrabajando la noción de lado, ¿sí? Bien. Sí, que cuando se quiere... Perdón. Volviendo a la consigna esa, muchos chicos confunden, cuando pedimos muchos lados, ¿sí? Confunden con el tamaño del lado. Entonces,
hacen el cuadrado de más grandes dimensiones que puedan hacer en el geoplano, y esto está asociado, están confundiendo el tamaño con la cantidad, es decir, la longitud de los lados con el número de lados de la figura. Y para hacer evolucionar a los chicos en el pensamiento geométrico debemos planificar actividades que les permitan superar esas ciertas percepciones erróneas que se encuentran, ¿no? Sí, eso es muy clásico también, de que pasan de un cuadrado pequeño que hicieron a uno de mayores dimensiones, por contraposición a que tenga muchos lados. Bueno, cuando se quiere trabajar la noción de vértices, es necesario la incorporación, aparte de este recurso del geoplano, de plastilina o masa de sal. La consigna posible es hacer figuras, ya sea de 3 lados, 4 lados, y se les pide luego que amasen la plastilina y ubiquen una bolita en cada clavo donde termina un lado y comienza el otro, o donde gira la bandita, ¿sí? En el clavo que gira la bandita. Entonces luego, ese lugar donde se ubicó la plastilina, en matemáticas se llama vértice. Entonces ya tendríamos los lados trabajados y los vértices. Se le proponen figuras de muchos lados, y varias figuras, pero hay otra consigna que nos trae la posibilidad de trabajar una propiedad que es la igualdad de lados y de vértices que tiene una figura. Entonces la consigna para esta situación es armar una figura de 3 lados, una de 4, una de 5, una de 6, una de 7 lados, ¿sí? Que no estén tocándose, que no tengan nada dentro, que sean cerradas, y que pongan una bolita de plastilina en cada uno de los vértices, que ahora ya sabemos cómo se llama. Entonces esto nos trae una propiedad, ¿no, Ale? Sí, que con el video que vas a mostrar va a permitir cerrar la actividad justamente generalizando, ¿sí? Que las figuras poseen igual cantidad de vértices que de lados. ¿Eran iguales o eran la misma cantidad? ¡Eran la misma cantidad! Yo decía que tengo una figura de 8 lados. ¿Cuántos vértices tenía? ¿Y si tengo de 10 lados? 10. ¿Y si tengo de 20 lados? 20. ¿Y si tengo de 1.000.000 de lados? 1.000.000. Bien. Una propiedad que generalmente por allí en primer ciclo no se trabaja, pero el material y la situación propicia, ¿sí? para trabajar eso, que después lo vamos a unir cuando en segundo grado aparezca la noción de, aparezca no porque no aparece, trabajemos la noción de ángulos, vamos a completar esta propiedad. Bueno, otra cuestión que hemos observado es que generalmente los chicos cuando realizan figuras en el geoplano hacen figuras convexas. No sé si lo han podido observar. ¿Sí? Por no decir el 100% de los chicos realizan figuras convexas. Y aquí el geoplano es un elemento, un recurso por excelencia para trabajar las transformaciones y así lograr las figuras cóncavas. ¿Vale? Entonces, bueno, hay que promover, esta situación no va a surgir sola, sino que hay que promover actividades de manera que aparezcan estas diferentes figuras y que poder evidenciarlas. Entonces podría ser una situación que, como la siguiente, hacemos 3 cuadrados iguales, al primero lo dejamos como cuadrado y a los otros 2 los convertimos en otras figuras desplazando alguno de sus lados. Cuando se les pregunta qué figura se quedó formada, no estamos buscando los nombres, sino que puedan reconocer, decirnos cuántos lados tiene esa figura que modificaron, y si quisiéramos profundizar un poquito más, podríamos preguntar cómo hiciste, cuántos lados modificaste para obtener la figura que tenés que representar. Entonces nos vamos a poder encontrar con diferentes transformaciones como se ven en las imágenes, ¿sí? Desplazamientos que se realizaron hacia afuera de la figura original, otros hacia adentro, o mixtos, y obteniendo así figuras que tienen todos los lados hacia afuera y algunos hacia adentro, que matemáticamente en el segundo ciclo se van a constituir como figuras convexas y no convexas o cóncavas, ¿sí?
que si bien no es un contenido de primer ciclo, ¿sí?, puede hacerse este tratamiento porque el recurso lo propicia, ¿sí?, y las situaciones que nosotros propiciemos, ¿sí?, traen a este contenido. Sí, además esto volvamos a insistir en que no aparece habitualmente en los libros de texto que circulan y que no muestran figuras que no sean de este tipo, ¿sí? Solamente muestran figuras convencionales, convexas y convencionales. Sí. Bien. El geoplano como recurso se acompaña con las tramas punteados o el geoplano de papel como lo llamamos con los niños. La trama en este caso es cuadrada, es decir, los puntos representan los vértices de un cuadrado, pero hay otro tipo de tramas, triangulares, hexagonales, que van a dar las mismas y otras posibilidades. Y bueno, ¿qué tipo de trabajo se puede propiciar en ellas? Todo lo que se trabaja en el geoplano se puede llevar a la trama punteada o al geoplano de papel. Y bueno, como también mencionamos, recuerdan en el primer encuentro, ya trabajamos guardas y patrones sobre tramas punteadas. Otras posibles situaciones para trabajar en ellas son continuar guardas siguiendo el patrón, reproducir a partir de un modelo, construir a partir de un instructivo, crear patrones para continuar guardas completas, instructivos para que otros reproduzcan guardas o figuras. Bueno, son muchas las posibilidades que nos brinda este recurso, así como para continuar el trabajo realizado en geoplano. El trazado de figuras en las tramas punteadas no debe exigir el uso de la regla, porque acá el propósito de las situaciones, la intencionalidad de las situaciones es otro, ¿sí? Estamos haciendo hincapié en los lados de las figuras, ¿sí?, en la noción de lados. Entonces, no hay que hacer una incorporación prematura del uso de la regla. Incluso en los grados superiores tampoco, ¿sí? Va a depender siempre de la intencionalidad que tengamos. Ahora, también hemos visto que hay niños, ¿sí?, que desde el primer momento usan la regla, y en forma correcta. Entonces, adelante, no es que lo vamos a restringir. En buena hora que sí la usan, ¿sí? Y también propiciarlo, ¿sí? Mostrar, mirá que tal compañero está usando la regla, ¿sí? Mostrarlo, pero bueno, ni restringirlo, ni obligarlo. Exacto. Bueno, todo lo trabajado anteriormente también puede ser abordado con los palitos, que pueden utilizarse sueltos o unidos con ganchitos mariposas. Acá la situación muestra que se les entrega 6 palitos a los chicos y se les pide que realicen figuras. Lo habitual va a ser que hagan figuras de 6 lados. Y en este caso se los va a invitar a encontrar otro tipo de figuras. Y como vemos en las imágenes, pueden generarse figuras de 3, 4, 5 y 6 lados, y entre ellas, además, figuras cóncavas y convexas. Acá aparecen las estrellas de las que hablaba Graciela antes, que muchas veces no se consideran una figura, y sí lo son, ¿sí? Entonces, para, digamos, separarlo y llevarlos a ser creativos y no a construir siempre figuras estereotipadas, necesitamos realizar un trabajo e incentivar a los alumnos con consignas que sean creativas y que, bueno, que también estén llevadas por la gestión de clase, que va a generar este tipo de figuras que no son las habituales, ¿no? Si no las promovemos, no las vamos a encontrar. Y está bueno plantearles también si pueden armar un cuadrado. Entonces, ahí va a aparecer el análisis, si se puede o no se puede y por qué, haciendo hincapié en que tiene que tener la misma cantidad de palitos para cada lado. Entonces, haciendo una relación con la longitud de los lados. O sea que nos permite trabajar muchas cuestiones, pero va a depender, ¿sí?, de las consignas que les planteemos. Y si el primer cuadrado que podemos armar es con un palito de lado, el próximo cuadrado que podamos armar, más grande, ¿cuántos palitos tendrá de lado? ¿Cuántos tendrá en total? Y así podríamos seguir, ¿sí?, pensando, hasta llegar a la proporcionalidad si queremos. Con 4, sí. Bien,
Ahora, bueno, otra de las propuestas que nos gustó como incluir en este conversatorio es si uno hace un análisis de las propuestas de enseñanza de la geometría desde la mirada hacia los libros de texto, bueno, destacamos algunas actividades que además de brindar, bueno, un nulo o limitado espacio para la exploración de los y las niñas y niños, son erróneas. Como podemos ver, algunas pretenden que el niño responda dando cuenta de la cantidad de figuras sin la apertura a pensar que, por ejemplo, 2 cuadrados juntos van a generar un rectángulo, etcétera. Si miramos la otra situación, dice, colocamos debajo de cada dibujo el nombre de la figura geométrica que corresponde. Entonces está el ejemplo, dice rectángulo. Entonces la pregunta es, si estamos apuntando al desarrollo de habilidades, ¿por qué tenemos que obligarlo a ver un rectángulo? Cuando acá en esta imagen que nosotros dispusimos de color, el chico tal vez esté viendo, ¿sí?, rectángulos, una figura que tiene 2, 4, 5 lados, o sea, va a ser un pentágono futuro, ¿sí?, pero es una figura que tiene 5 lados. Entonces, hay que pensar, ¿sí?, a la hora de elegir las situaciones, como decía Flavia. Lo anterior, bueno, no quiere decir que no se encuentren muchas propuestas en algunos libros de texto súper interesantes y con sentido. Acá solo vamos a abordar algunas, bueno, que consideramos menos conocidas y que posibilitan el desarrollo de habilidades geométricas. En estas imágenes les compartimos una propuesta que invita al trabajo encubierto con transformaciones rígidas axiales al usar espejos. Estas se desarrollan después de pensar qué ocurre cuando uno se refleja o nos reflejamos, por ejemplo, ahí se ve la imagen, refleja en el agua del río, de un río, de algo o un canal o lo que uno considera, un lago, como sería en Bariloche. En la propuesta con cartas, no siempre la cantidad de diamantes representa el doble de lo que muestra la media carta, sino que a veces es el doble menos 1. En la alfombra o en la propuesta de la alfombra, en las primeras propuestas, los niños y niñas utilizan el espejo para imaginarse cómo piensan, cómo deberían pintar los cuadraditos blancos. Lo importante en esto es compartir qué datos de la imagen inicial tienen en cuenta para poder construir la reflejada, porque esto les permitirá construir las representaciones mentales de la alfombra a pintar. Primero pintan un cuarto de la alfombra y después reflejan ese cuarto para poder siguiendo avanzando y pintando la otra mitad. En la siguiente diapositiva se trabaja explícitamente con rotaciones. Las rotaciones rompen con la idea que las figuras cambian sus propiedades o cualidades que las definen cuando ocupan lugares diferentes en el plano. En este caso, el barrilete no puede cambiar de color cuando se va moviendo por el espacio o por el cielo. En la imagen de las construcciones con bloque, preferentemente realizadas después de experiencias con bloques de madera, los y las chicas y chicos van pintando la imagen según la referencia de color. Cuadrados pequeños son amarillos, pero los grandes son azules. Esto hace que no solo tengan que fijarse en la forma, sino en el tamaño de las figuras implicadas. En la siguiente propuesta se invita a trabajar con vistas, poniéndose en juego el aspecto mirar y proyectarse. En la propuesta, por ejemplo, bueno, una muy sencilla que es con dados, por eso la incluimos porque creemos que es muy fácil de pensarse en una situación para el trabajo con los chicos. La otra figura que mostramos en la propuesta, en donde aparecen las jirafas, los chicos tienen que realizar una proyección entre los fotógrafos y lo que podrían estar viendo para poder determinar cuál podría haber sido la foto tomada. En las dos últimas, en referencia a una isla, deben indicar dónde estaba posicionada la lancha que bordea la isla para que haya podido sacar la foto que se está mostrando, ¿no? Entonces,
que venimos de alguna manera recopilando un poco las cuestiones que vamos como retomando a lo largo de este conversatorio, algunas de las cuestiones como que queremos volver a poner en evidencia. Pensamos que las secuencias de las actividades, tareas, deberían proponerse con un estudio más profundo o con mayor profundidad de algunos temas, más que muchos temas, ¿no? Vistos muy por encima, ¿no? Más propuestas que impliquen conexiones, menos actividades aisladas, tratándose de situaciones concebidas para poder volver sobre lo hecho, retomarlo en un contexto que necesariamente se habrá modificado y dar oportunidad a todos los niños y niñas de enrolarse en un proyecto que se sostiene en un ir y venir entre las actividades seleccionadas, que promuevan acercamientos sucesivos a los contenidos desde distintos contextos y significados. Contextos y significados en forma integral, para ir de un todo diferenciado y confuso a, tras sucesiones, aproximaciones a un todo de mayor diferenciación. Proponer mayores niveles de autonomía a medida que se avanzan en las propuestas, cuidando de que esto no implique caer en algo fácil y repetitivo y sin sentido, ¿no? Propuestas que inviten o consignas metacognitivas, matemáticas, que permitan volver sobre lo realizado la semana pasada, la secuencia para identificar qué fue lo que fue evolucionando en nuestras formas de pensar, resolver, mirar, hablar, cuáles errores cometíamos y por qué y por qué ya dejamos de cometerlos, explicitar lo aprendido y también lo que todavía cuesta, lo que nos queda por estudiar y aprender del año que viene o más adelante, es decir, mostrar lo que vendrá, ¿no? Sí, y bueno, para completar esta idea, Flavia, cuando uno organiza el horario de clase, ¿sí? Para la semana, ¿sí? Al inicio del año, dándole tantas horas a matemática, lengua y a las otras áreas, ¿sí? Es importante que geometría esté para nosotros, ¿sí? En un bloque que no se corra, ¿sí? Si es los miércoles en esa hora, que tal vez es esa hora sándwich que queda entre música y plástica, ¿sí? Que nos parece que va a ser una pérdida de tiempo iniciar algo. No, ese tiempo dedicado a la geometría va a permitir que logremos todos los contenidos y más aún de los que nos propone el diseño curricular, tanto para inicial como para primaria. Pero tenemos que tener esa constancia de que si es los miércoles en la tercera hora, que permanezca y que se cumpla ese pacto que tengamos, ¿sí? Ese contrato. Si nosotros lo mantenemos, los chicos nos piden, señor, hoy no tenemos geometría, ¿sí? Porque generalmente pasa eso, como no la tenemos planificada, la dejamos, ¿sí? Entonces, es importante que ocupe un bloque, ¿sí? La geometría. Más allá que pueda estar después relacionada con otros ejes, ¿sí? Con otros contenidos, pero que en un momento de la semana esté fijo. Bueno, bien. Retomando lo que decía Flavia, esta idea de ir y venir con los contenidos, nos llegó una consulta, un comentario sobre si la multitarea es solamente una actividad exploratoria y no se puede realizar una puesta en común. Lo que decimos es que si el docente tiene claro lo que quiere hacer, lo que quiere enseñar y lo que quiere recuperar de esa propuesta, puede hacer una puesta en común, ¿sí? Puede tomar un día un aspecto o uno de los sectores y hablar de lo que pasó en ese sector, pero también tener en cuenta que en el nivel inicial las propuestas se reiteran muchas veces, no alcanza con presentarlas una vez. Lo mismo que en primaria, no alcanza con que una vez juguemos. Entonces,
presentando la propuesta varias veces, puede suceder que los chicos van rotando y van probando las distintas propuestas. Entonces, al cabo de varias veces, todos habrán pasado por las diferentes propuestas, pero hay contenidos encontrados en las diferentes propuestas. Entonces, se puede tomar algunos de los aspectos que el docente quiera resaltar o quiera trabajar y hablar sobre aquel aspecto. No hace falta hablar de todo lo que haya ocurrido el día que se propuso la multitarea o las veces que se propuso la multitarea, ¿no? Entonces, consideramos que es posible. Bárbaro, bárbaro, Cristina, muchas gracias. Bueno, miren, nosotros en realidad vamos terminando ya, pero no queríamos dejar de lado de ocuparnos, por ahí no vamos a poder profundizar, pero sí sabemos la tensión que nos provoca este trabajo, que una semana, ¿no es cierto?, tenemos la presencialidad con nuestros niños, otra semana es a partir de la virtualidad. Así que bueno, pensábamos con mis compañeras, o sea, proponerles algunas cuestiones tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué problemas serían importantes en la virtualidad? ¿Cuáles en la presencialidad? Siguiendo esta lógica que veníamos trabajando, ¿verdad? Dentro de los criterios que podemos elegir puede ser el nivel de complejidad conceptual, es decir, puestos en juego, o sea, si son más o menos complejos para la interpretación de los niños, de representación, puede ser también respecto a la facilidad que la propuesta tiene de que la familia en la casa pueda llevarla a cabo o no, acompañar a los niños. Otro de los aspectos a considerar puede ser que sea novedosa o cotidiana para ellos. Como venían hablando mis compañeras, Flavia, sobre todo en la diapo anterior, con respecto a la discusión y la gestión de las clases, las interacciones de los niños, o sea, poder dejar esto de las interacciones para la presencialidad, ¿verdad? Esta discusión, esta confrontación entre los niños. Y justamente para que abordar las distintas estrategias pueda llegar a trabajarse dentro del aula. Sabemos que es muy complejo y sabemos que no hay una única manera, y también sabemos que en este caso estamos escribiendo la historia, ¿o no, Flavia? Estamos escribiendo la historia online en el mismo momento, y eso es lo complejo para todos y todas los que estamos en educación, ¿no? Bueno, este año y el siguiente, bueno, sabemos que implica pensar en diferentes tipos de agrupamiento, bajo diferentes criterios que pueden ser, pero invitamos a que sean provisorios, flexibles, simultáneos y que caduquen pronto o que permanezcan, pero siempre revisados para darles validez, a ayudarlos a que tomen conciencia de lo que saben, lo que les cuesta, por qué se agrupan en algún momento de una determinada manera, por qué trabajan con unos contenidos y otros en cambio siguen con el trabajo de propuestas anteriores, porque algunos necesitan un trabajo en pequeños grupos y otros con propuestas todavía más diferenciadas. La propuesta, siempre pensamos, puede ser única cuando es abierta, porque esto no implica un trabajo, pero esto no necesariamente implica un trabajo no diferenciado para ciertos chicos. Desde la base donde reconocemos y aceptamos la gran heterogeneidad que hay en nuestras aulas, tanto en el nivel de conocimiento que tienen nuestros estudiantes como cómo aprenden, tenemos que pensar en planificaciones que anticipen estas realidades, ¿no? Una matemática para todos no implica la misma matemática para todos con el mismo nivel de alcance. Lo que sí asegurarnos que todos y todas puedan aprender porque es su derecho, ¿no? Aprovechando siempre esto lo que decimos, y es una sugerencia que retomamos de unos conversatorios de Broiman, ¿no? Aprovechando siempre al máximo los tiempos, no perder tiempos en copiar, dictar consignas, sino en resolver problemas y poder discutir sus resoluciones y reflexionar sobre ellos. Buscar que los alumnos tengan alcance toda la información y que en otro momento esperábamos que, bueno, que las tuvieran todas memorizadas, sino habilitar distintas formas de ir incorporando esas memorizaciones.
Sí, eso se observa mucho, que el chico en la casa tiene que, o gasta la mitad del tiempo en copiar las consignas. Y para cuando llega al trabajo rico, ¿sí? Ya perdió su atención o ya su motivación estuvo, ¿sí? Entonces en eso tenemos que ser cuidadosos, ¿sí? Muy cierto. Bueno, como sentimos que en el encuentro anterior quedamos un poquito en deuda con ofrecer algunos ejemplos de propuestas para la virtualidad, esta vez queremos compartir algunos ejemplos de propuestas que realizaron estudiantes de tercer año de profesorado de educación inicial en el Bolsón el año pasado, para la virtualidad. Entonces, lo que ellas propusieron fue enviar, por supuesto que no tenían contacto directo con las familias, sino que trabajaban mediante Zoom con las docentes de sala para pensar en sus prácticas. Las docentes de sala le daban toda la información que requerían para pensar propuestas y bueno, desde el instituto también a través de la virtualidad, las estudiantes fueron generando algunas propuestas. Lo que se hizo hincapié para la producción de estos materiales que llegaban a las casas de cada niña y de cada niño, prestar especial atención en mandarle a la familia, que la familia ni es docente ni tiene por qué serlo, ¿verdad? Entonces, pensaban una propuesta, enviaban las imágenes de la propuesta con la explicación de en qué consistía la propuesta, para qué se proponía la propuesta y qué se podía hacer, qué podían hacer las niñas y los niños con los materiales que se les enviaba. También se sugería formas de acompañamiento de la familia a esas propuestas. Entonces se mandaron cestas de los tesoros, bandejas de experimentación, cajas de encastre con cuerpos geométricos. Si ven en las imágenes, las cajas de encastre están pintadas con pintura negra para pizarrón y iban acompañadas de tizas también. Entonces los niños no solo encastraban, sino que también podían contornear, establecer un montón de relaciones entre figura y cuerpo a partir de un juego que se les enviaba a la casa. Y el folleto, o se podía mandar a través de un folleto, de un tríptico, de un video o de un audio, todo este acompañamiento a la familia. Y las familias devolvían imágenes, audios, comentarios respecto a las propuestas que habían llegado a las niñas y a los niños, ¿no? Respetando siempre las propuestas de enseñanza que venían desarrollando las docentes. Lo más difícil de esta tarea es justamente esta, poder encontrar un vocabulario sencillo, claro y apropiado para comunicar lo que queremos enseñar a las familias, ¿no? Para que acompañen a las niñas y a los niños con las propuestas que solemos enviarles. Esto fue muy bien recibido por las familias. Bueno, también los geoplanos fueron también construidos en las casas y con las indicaciones del docente, y también se abordaron diferentes consignas que luego, como les decíamos, con la ayuda de la trama, quedaba registro de esas actividades para poder ser objeto de discusión en los encuentros sincrónicos que los docentes tenían con los niños, ¿sí? Es otra oportunidad. También como en primaria se pueden reproducir también lo que comentaba que hicieron con Inicial, con esas cajas que mandaron. Es un material muy valioso, ¿no? Bueno, sabemos de los intensos momentos que han sostenido los y las docentes con mucho profesionalismo en todo este tiempo, tanto en 2020 como 2021.